No lo olvidéis, por favor. Como la sesión anterior estaba pensada de manera que cada uno de los expertos haga su exposición, lo haremos igual. Y luego ambos establezcan un diálogo. Al final responderán a vuestras preguntas hechas por el chat. Acordaros, por favor, de decir a quién van dirigidas. Gracias. Sin más dilación, empezaré a presentaros a Juan Carlos Trallero. Es médico de familia, máster en cuidados paliativos, posgrado en acompañamiento espiritual, presidente de la Fundación Paliaclinic, cuya misión es proporcionar soporte y acompañamiento a los colectivos más vulnerables que afrontan una enfermedad avanzada o el final de vida de un ser querido, ya sean niños, jóvenes o adultos, que especialmente están en el domicilio. También es consultor de cuidados paliativos en Suanity, formador en el ámbito de final de vida y autor de Destellos de luz en el camino y el oscuro camino hacia la luz. Endavant, Juan Carlos. Gracias, Ana María. Gracias y felicidades como siempre por tu enorme poder de convocatoria y bienvenidas todas y todos a esta nueva charla dentro de esta jornada. Bien, hace unos días estaba yo en casa, como no, nos pasamos la vida en casa, escuchando de fondo el sonido de una película catastrofista que estaba viendo mi esposa. A ella le gustan estas películas, a mí no. Y oía de fondo lo que pasaba, ¿no? Y entonces de repente oí que decían: todo el personal no esencial que abandone la nave. Y me vino a la cabeza la idea de que algo parecido es lo que ha sucedido durante la pandemia con muchas de las personas que hacen acompañamiento de una u otra forma al final de la vida, que se les ha invitado a abandonar la nave. La reacción evidentemente no ha sido uniforme, ha sido distinta dependiendo pues, del hospital, del centro sociosanitario, de la residencia. No pretendo generalizar ni muchísimo menos, ¿no? Y tampoco ha sido la misma la reacción en el pico del pánico, ¿no? De marzo-abril que en los meses posteriores. Pero que la reacción ha existido, desde luego ha sido un hecho. Siguiendo el hilo de esta afirmación, podríamos hacernos todos la siguiente pregunta. ¿El personal que hace acompañamiento es esencial? O mejor aún, podemos hacernos otra. ¿Es esencial este acompañamiento para el enfermo, que debería ser el centro de atención y el eje alrededor del cual pivotara toda nuestra actividad? Claro, si contestamos desde la concepción básicamente biológica del ser humano, desde esa concepción lineal de la vida, en la cual más siempre es mejor que menos, y en la que a veces parece que el objetivo principal o casi único es que la gente no se muera, si contestamos desde ahí, pues claro, queda claro que las distintas formas de acompañamiento se consideran como no esenciales para cumplir ese objetivo de que la gente no se muera. Es la consecuencia de una visión dicotómica entre lo físico, biológico, y lo no físico. Pero una visión que además de dicotómica y totalmente pasada ya de vueltas, porque ya no debería ser esta la visión que hubiera, es una visión muy asimétrica, que considera que una parte, la física, es la esencial y que el resto es prescindible. En este sentido, fue muy ilustrativa una anécdota que le escuché precisamente a Valentín Rodil el otro día, en la charla que dio, ¿no? Explicó una anécdota en la que un compañero va y le dice: es que tú solo haces acompañamiento. Y él, muy certero y agudo, le contestó: y tú solo haces terapia. Este es el problema. Que el acompañamiento espiritual,
o el acompañamiento al duelo, incluido el duelo anticipado, el que ya se trabaja antes de la muerte, que tan importante es luego para la familia, o el acompañamiento desde el voluntariado, o incluso el acompañamiento que se hace desde la atención paliativa, para muchos solo es acompañamiento. Si abrimos la mente a esa visión del ser humano que lo ve como un ser multidimensional, con todas sus dimensiones que interaccionan y que son inseparables entre sí, entonces es cuando la valoración que hacemos es muy distinta. Es muy distinta cuando ponemos el foco en la necesidad de la persona, en lugar de suponer o dar por hecho dónde está su necesidad, es decir, cuando escuchamos y estamos atentos, entonces resulta que el acompañamiento se revela como algo absolutamente esencial para el enfermo y por tanto nunca debería ser invitado a abandonar la nave, incluso en tiempo de crisis como el de la pandemia. ¿Y por qué es esencial el acompañamiento? Pues, entre otras cosas, porque transforma la experiencia vital de la persona. Y no solo la de la persona enferma, sino también la de su entorno más íntimo. Y lo hace en esta fase tan trascendente como es el momento en el que la vida llega a su final. Y además es que en esta transformación se produce un gran alivio del sufrimiento del enfermo. Pero no solo hablamos del sufrimiento presente, sino que hablamos también del sufrimiento futuro, porque la familia podrá elaborar el duelo mucho mejor cuando es acompañada a lo largo del proceso. Y además, esta transformación de esta experiencia vital lo cambia todo. Lo cambia todo porque al enfermo que está en la fase final, lo más importante que le queda es la vivencia de lo que está pasando. Es su vivencia de lo que está pasando. Y por tanto, si transformamos esa vivencia, lo estamos transformando todo. Por todo esto es esencial el acompañamiento al final de la vida. ¿No es aliviar el sufrimiento uno de los principales objetivos de todo proceso asistencial? Que no olvidemos, todo proceso asistencial es, por encima de todo, una relación de ayuda. Y una relación de ayuda no tiene nada que ver con un algoritmo científico por resolver. No es ese sufrimiento a menudo intangible, ese sufrimiento que no es susceptible de mejorar con medicación ni con intervenciones desde la llamada medicina basada en la evidencia, sino que es susceptible de mejorar precisamente desde el acompañamiento, que tiene otras reglas para medir su eficacia. Por todo esto pienso que el sistema sanitario, el sistema en general, debería hacer una seria reflexión sobre cuáles son sus objetivos. Pero al hacerlo, el sistema debería ser fiel a la sociedad a la que sirve. Y por eso mismo se hace igual de necesario o más que la propia sociedad se replantee también sus objetivos. ¿Qué es lo que esperamos del sistema? ¿Qué es lo que le pedimos al sistema y qué es lo que exigimos al sistema? Porque si pedimos una cosa, pero luego esperamos otra, no nos vamos a entender. De poco sirve que dispongamos cada vez de más personas que desde la atención espiritual, desde la atención al duelo, desde el acompañamiento hecho por voluntarios, desde el acompañamiento que se hace desde una atención paliativa de calidad y siempre en colaboración, por supuesto, con todo el resto de profesionales sanitarios que integran la red. De poco sirve, como digo, que con todo esto vayamos humanizando más la atención, si luego resulta que estas acciones no acaban de encajar en la estructura del sistema. Porque la estructura del sistema está pensada para otra cosa, está pensada para una medicina tecnificada y para una medicina o una atención sanitaria que busca la eficacia desde un punto de vista muy determinado y que a veces pues deja fuera el resto de puntos de vista. Claro,
si no encajamos en el molde, si el acompañamiento no acaba de encajar en el molde, es muy difícil que la cosa funcione y que avance. Es como ir a hacer deporte con zapatos de claqué. Por muy buena intención que tengas, al final te los tienes que quitar porque es que te duelen, no puedes. Entonces, si queremos que todas estas acciones de acompañamiento, que cada vez van teniendo más presencia, realmente sean elementos transformadores de la atención, tal vez el molde haya que empezar a pensar en cambiarlo o en modificarlo un poco para que tenga acogida todas esas acciones, ¿no? Si queremos una atención sanitaria más humanizada, hay que construir un sistema que lo facilite. Y yo creo que el nuestro no lo facilita demasiado. Y esto creo que es una cosa que ha quedado muy en evidencia durante la crisis. En las crisis es cuando se tensa la cuerda y se ve cuál es la realidad. Y la realidad ha sido esta. Al menos en muchos sitios ha sido así, como he descrito. A pesar de que los profesionales sanitarios han hecho un esfuerzo brutal por compensar las carencias con todo el desgaste que les ha supuesto a nivel personal, ¿no? Y ya que hablamos de espiritualidad, pues quiero hacer otra par de puntualizaciones. Teniendo en cuenta que yo soy médico, a veces hay quien se pregunta qué hace un médico hablando de espiritualidad. Esto llama la atención, ¿no? Porque claro, hay quien piensa, ¿no son salud y espiritualidad parcelas distintas y no confluyentes? ¿No es la atención espiritual un asunto privado de la persona que nada tiene que ver con la atención de la salud? Claro, quien se pregunta esto lo hace desde la visión que he comentado al principio de la exposición, ¿no? Si respondemos desde esa visión del ser humano como ser multidimensional, ya tenemos la respuesta. Ya tenemos la respuesta. La cuestión es qué tipo de atención está facilitando o no el sistema. Mirad, la salud es percepción. Para saber cómo estoy de salud, no tengo que ir a hacerme un chequeo. Esto me parece también una bobada. Puedo saber cómo estoy biológicamente, pero yo puedo estar muy mal. La salud es percepción. ¿Y qué es la salud? La salud significa cuál es el equilibrio que yo consigo entre todas mis dimensiones. La física, por supuesto, pero también la emocional, la social y la espiritual. Y la espiritual. Ese es el equilibrio que me da, que me dice cómo estoy yo de salud, cómo me siento yo. Claro, ¿qué pasa al final de la vida? Pues cuando la dimensión física empieza a claudicar, y lo hace, es cuando para mantener ese equilibrio, las otras dimensiones tienen que cobrar mucha más importancia, mucho más peso específico. Es su momento, porque la física se está hundiendo. Por tanto, prescindir de eso es hacer justamente lo contrario de lo que necesita la persona para poder reequilibrarse y afrontar desde lo que entendemos por sanación lo que le viene encima. Por eso es tan y tan importante estar bien acompañado, siempre, pero más aún en la fase del final de vida. ¿Por qué? Porque esto cubre las necesidades de afecto, de calidez humana, que son justo la antítesis de la soledad, esa soledad que tanto hace sufrir y esa soledad que tanto nos ha escandalizado en las muertes por COVID. Y su antídoto es justamente el acompañamiento. Y también es fundamental tener la posibilidad de ser acompañado espiritualmente por quien esté preparado para hacerlo. ¿Por qué? Porque puede permitirle al enfermo darle la oportunidad de conectar con su dimensión más profunda. Si quiere, si puede y hasta donde desee. Pero por lo menos tener la oportunidad de hacerlo. Y para eso hace falta alguien que te acompañe en ese camino que no es fácil. Todos estos elementos, el acompañamiento en sus distintas formas, son los que van a contribuir a mejorar el estado emocional del enfermo. Pero es que es del estado emocional del que va a depender su bienestar o malestar. Y por tanto del que va a depender su control de sufrimiento. Entonces, no ha de ser esto un objetivo prioritario siempre, sean cuales sean las circunstancias. Y acabo esta primera exposición con una palabra que ya ha salido varias veces, que para mí es clave, que es la palabra equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre
el atender y cuidar el cuerpo y atender y cuidar todo lo demás. Un equilibrio en el cual es necesario que las partes se reconozcan. Porque si hay una relación de dominancia de una parte hacia la otra, no puede haber equilibrio. Nosotros sabemos que no tiene mucho sentido intentar hacer atención espiritual a una persona que está rabiando de dolor. Pero también sabemos que es inútil querer atender el sufrimiento solo a base de medicación, porque hay muchas zonas que quedan en la oscuridad y no son atendidas. Es imprescindible ese entendimiento y ese equilibrio de fuerzas, ¿no? Por tanto, creo que uno de los aprendizajes positivos que podemos sacar de toda esta crisis es que ha puesto en evidencia, creo, esto de lo que he hablado, este desequilibrio existente a la hora de la verdad, y que hemos de aprender a repensar, insisto en la palabra, en un nuevo equilibrio, en un sistema que facilite ese equilibrio, no haciendo un esfuerzo, sino porque ya, digamos, de base, la estructura lo sostenga, lo permita y lo facilite, de manera que no vuelva a pasar pues lo de que la gente no esencial sea invitada a abandonar la nave. Esta será la manera de estar más cerca de las verdaderas necesidades de las personas que sufren, de las personas que están al final de su vida. Bien, y yo con esto, Ana María, Sara, termino y ya te cedo la palabra. Gracias, Juan Carlos. Decirte de entrada que una persona no puede hacer una convocatoria como esta, sino que es un grupo que está con nosotros trabajando ilusionadas y creyéndonos la importancia del acompañar. Y esto pienso que es importante. Y hoy lo podemos decir, es igual los que ahora mismo nos están siguiendo, pero hoy hemos llegado a 435 inscripciones. Esperemos que la red continúe y nos aguante. Has hablado, Juan Carlos, de acompañar. Has hablado de sistema, has hablado de sociedad. Has hablado de que el cuerpo duele, pero también duele el alma. Y ojalá todo lo que estamos viviendo, este repensar que tú dices, sea para ser conscientes de lo que vivimos. Y ser conscientes que la muerte forma parte de la vida y que tenemos que aprender a vivir. Y a vivir mientras podamos, lo mejor que podamos. Gracias. Vamos a presentar a Sara Pons, amiga también, responsable del Servicio de Atención Espiritual Laica de la Fundación Sanitaria Mollet, que comprende el hospital y el centro sociosanitario de Mollet. Es máster en Atención Paliativa Integral para personas con enfermedades avanzadas por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Hospital de Sant Pau, y se introdujo en cuidados paliativos en el King's College London University. También es docente y formadora en acompañamiento emocional y espiritual en universidades, hospitales, asociaciones y fundaciones. Endavant, Sara. ¿Se me escucha bien, verdad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, emocionada, menuda introducción, impresionante. Bueno, empezamos diciendo el último soplo de la vida, es el soplo que no va a volver a repetirse. Joan Carles nos hace un repaso impresionante de lo que debería ser, ¿no? Y por lo que estamos andando y el alma duele, y de eso es de lo que vamos a hablar. Gracias, Ana María. Como Joan Carles comparto, bueno, mi admiración, es impresionante lo que movéis en Lérida y seguís moviendo y cada vez más. Y bueno, gracias Montse Esquerda también por esta oportunidad desde el Instituto de Borja de Bioética, y bueno, y gracias a muchos de los que estáis por aquí que creo que os conozco. Así que bueno, aquí vamos adelante. Cuando hago una presentación, en mi caso la haré en un PowerPoint, y voy a controlar el reloj, sí.
lo primero, siempre intento recordar a algunas de las personas a las que he podido acompañar, ¿no? Que para mí ha sido un honor porque no hay ninguna de la que no haya aprendido y mucho, ¿no? Porque al final quien hace la tarea difícil son ellos, que son los que están muriendo. Nosotros hacemos la fácil, ¿no? Que es acompañarles y estar a su lado. Así que hoy llevo mucho en el recuerdo a Mercè. Algunos de los que estáis aquí sabéis a quién me refiero y bueno, ella pues eso, está aquí con nosotros de alguna manera. Entonces, dicho esto, mi presentación es concretamente... A ver, un segundo, porque esto debería verse de otra manera, ¿no? Es que tendría que compartir pantalla, ¿sí? Vale, ahora, ¿sí? Vale, entonces, la presentación es sobre los mensajes del acompañamiento espiritual. Es decir, ¿qué podemos transmitir cuando estamos acompañando espiritualmente a una persona, en general, a una persona en una situación de contexto de COVID, enferma de COVID, y en concreto a un enfermo en situación de últimos días y últimas horas? Entonces, lo primero es un poco cuál es el contexto en el que están estas personas, ¿no? En general, todos cuando tenemos... No ven, sí, estamos viendo el flyer del Death Coffee. No vemos tu ¿Sí? pantalla. Sí. A ver, un segundo, es que no entiendo por qué... Vuelvo a compartir a ver si hay suerte. ¿Ahora se ve, Montse? Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Se ve bien? Vale. Sí, pero puedes engrandecerla. Ahora. Grande, ¿eh? Sí, vale. Perdón, ¿eh? La tecnología y yo. Y ahora se cae la cámara. Vale. Entonces, comentábamos los mensajes del acompañamiento espiritual, ¿sí? Lo primero es que la persona que está en un proceso de final de vida, ¿sí? Está en esta situación, en una situación de caos. Y en este caos, esto es el modelo de Kathleen Singh que veis aquí arriba, una psicoterapeuta. Ella hablaba de estas 3 etapas y no solamente serían para la persona que está en situación de final de vida, sino para cualquier persona que esté en un proceso de pérdida, ¿sí? En general en la vida. Entonces, como tenemos más de 270 pérdidas, tenemos muchas oportunidades para practicar este proceso y hacerlo bien, para llegar al final de la vida pues ya preparados, ¿no? Para una muerte más consciente y en paz, ¿no? Entonces, yendo rápido, vendría a ser esto, 3 etapas, el caos, en las cuales yo he integrado aquí, esto es un poco modelo sui generis mío, he integrado aquí algunas de las etapas de Elizabeth Kubler-Ross, que son las que pasa el enfermo, la negación, la ira, el enfado, la negociación, la tristeza. En esta etapa es donde conviene el acompañamiento espiritual, que comentaba Joan Carles. Si la persona no estuviera en caos, si estuviera directamente en rendición, no necesitaría quizás un acompañamiento espiritual, porque ella sola ya recorrería el camino de la rendición a la trascendencia. Y también es verdad, y debo decirlo, que a lo largo de mi práctica, ¿no? Que al final tampoco son tantos años, pero a lo largo de estos 3 años que he tenido oportunidad de acompañar en la Fundación Sanitaria a muchos enfermos terminales, he visto algunos que excepcionalmente en las situaciones más extremas se han rendido inmediatamente. Rendir entendido como aceptación, surrender. O sea, han pasado directamente de un diagnóstico muy duro, diagnóstico de final de vida de horas o de días, de pronóstico, y han pasado directamente a aceptarlo. Excepcionales, la verdad. Por eso digo que al final, ¿quién enseña a quién, verdad? Y quién acompaña a quién. Entonces, nos encontramos en este estado de caos a las personas en una situación en la que pueden estar sumergidas en esto, en un cerramiento profundo, ¿sí? En un silencio, en una sensación de mucha soledad, incluso con una sensación de abismo, ¿no? A veces las imágenes valen más que 1000 palabras, la sensación de abismo, a veces yo digo que es como de caída libre, ¿no? En el momento que llegan los diagnósticos, ¿no? O en el momento que a lo mejor han llegado muchos diagnósticos, pero el diagnóstico final es esto ya no tiene curación. Estás en situación paliativa, vamos a intentar alargar la vida, pero no podremos sanar, no podremos curar, ¿sí? Entonces ahí vemos este abismo, ¿no? O bien vemos a veces personas con esta desconfianza
con este miedo, ¿no? Con esta sensación de esto no puede ser, no me los creo, ¿no? Es imposible lo que me están diciendo, o personas en situación de desolación. ¿Sí? Entonces, es por eso que es importante poder acompañar, porque en todas estas personas lo que hay en común es este sufrimiento, esta alma que duele, que comentabais antes. ¿Sí? Entonces, yo creo que más claro que él no lo explica nadie lo que es un acompañamiento espiritual o lo que supone un acompañamiento espiritual. Los que habéis hecho alguna formación conmigo, disculpad porque la pongo siempre, pero es que me parece muy importante. Hay una persona muy conocida en su momento, muy reputada, internacionalmente reconocida, que fue a un sociosanitario de Francia y vio cómo, bueno, cómo estaban allí los enfermos terminales, y en su mirada vio mucha paz y vio silencio. ¿Sí? Entonces él quedó impactado por lo que vio y le pidió a la psicooncóloga que había atendido a estas personas y que claramente hacía un acompañamiento espiritual, le pidió pues, poder conocerla, hablar con ella, etc. ¿Sí? Con el tiempo, esta persona reconocida enfermó de mucha gravedad, enfermó de una enfermedad oncológica incurable, y cuando vio que se acercaba su momento final, le pidió a ella que le pudiera acompañar. Y en el libro que ella escribe, él le redactó el prólogo. Y las palabras que utilizó esta persona reconocida describen con toda claridad lo que para mí es un acompañamiento espiritual. Cuando le dice a ella, se nota que usted ayuda a los enfermos a encontrar su paz, a encontrar su paz con su presencia y no con discursos. Con usted, como mínimo, uno puede abandonarse. Y es esto, es el trabajo del acompañamiento espiritual, es el trabajo de desarrollar nuestra presencia para que sea una presencia de paz, donde el otro, a quien le duele el alma, a quien está en estas situaciones que hemos visto antes, pueda encontrar paz, pueda tener un lugar donde refugiarse. La persona que dijo esto, el famoso, sí, fue François Mitterrand, el expresidente de Francia. Y se lo dijo a Marie de Genexel, la psicooncóloga que le acompañó en el libro La muerte íntima. Sí. Entonces, hablábamos antes, ¿no? Joan Carlos comentaba, y me ha parecido muy relevante, el tema de qué pasa con las diferentes dimensiones de la persona. Cuando la dimensión física empieza a quebrar, lo que veis aquí, ¿no? Cuando la dimensión empieza a quebrar porque vamos perdiendo autonomía física, porque ya llega un momento que no podemos levantarnos de la cama, porque estamos con pañales, porque no podemos comer, ¿no? Porque no podemos hablar. A medida que vamos cayendo físicamente, esta dimensión, simultáneamente, poco a poco se va despertando la conciencia. Y esto lo podemos ver en los ojos de los enfermos terminales porque su mirada cambia. Su mirada es cada vez una mirada más inocente, más abierta, más silenciosa, y precisan de muchos momentos de silencio, ¿no? A veces pensamos que es porque no se encuentra bien, pero muchas veces es porque necesitan silencio. ¿Y por qué necesitan silencio? ¿Sí? ¿Por qué necesitan esto? Porque están ante esta situación que decía Víctor Frank, ¿no? El psiquiatra que estuvo en 4 campos de concentración. Él decía, ¿qué es trascender? Es enfrentarnos a un destino que no podemos cambiar. Y estamos siendo llamados a dar lo mejor de nosotros mismos, elevándonos por encima de nosotros y creciendo más allá. En una palabra, a través de la transformación propia. Por tanto, estas personas que vemos enfermas, que las podemos ver así, ¿no? Frágiles, débiles, ¿verdad? Que en momentos determinados incluso nos puede saber mal verlos en este estado. Este es el aspecto, yo lo que digo ahora es mi interpretación, es completamente subjetiva, está claro, ¿eh? Pero este es el aspecto que yo les veo externamente, ¿sí? El aspecto que les vemos de fragilidad, de vulnerabilidad. Pero internamente están iniciando un viaje y están en este silencio, están en este proceso interno de reflexión de hacia dónde están yendo, porque se está acabando la vida de aquí. Por tanto, hacia dónde están yendo. Y ahí hacen también, ¿no? Este proceso que otro día, me acuerdo, en una formación que estuve, Pau Miquel Diego comentó, ¿no? Me parecía muy interesante. Esta persona que vemos aquí arriba de la colina, imaginemos que fuera el enfermo, está mirando su vida entera, que son estas nubes. Y ahí está viendo, por ejemplo, como me he encontrado a veces con enfermos, está viendo a lo mejor una hija que tiene un problema con el marido. En un caso, me acuerdo, el paciente estaba preocupado porque la hija estaba siendo maltratada por el marido y él no quería morir sin haber hablado con la hija para protegerla, por ejemplo, ¿sí? O a lo mejor está mirando una situación económica por resolver, o unos hijos que no se hablan, o una mujer demasiado frágil y quién se va a encargar de ella si tiene Alzheimer y la cuidaba yo. Está haciendo una revisión y para hacer esa revisión la persona necesita silencio. Silencio y esta trascendencia a la que va llegando. Le está dando un sentido profundo a su última etapa.
Entonces, en general hablamos, ¿no?, de cuáles son los mensajes de acompañamiento espiritual, no solo para la persona en final de vida, sino para cualquier persona que está en una situación de sufrimiento, ¿no? ¿Qué podemos transmitir? No solo con palabras, porque las palabras a veces pueden ser huecas, porque lo que realmente transmite es nuestra presencia. Entonces, ¿qué podemos transmitir? Podemos transmitir: no estás solo o sola, porque estoy contigo, y sentir de verdad que estamos ahí, sostener la mirada, aunque sea una mirada de sufrimiento, sostenerla y respirar dentro nuestro mientras la sostenemos, ¿sí? Para que sepa que estamos ahí de verdad. Estoy contigo y no tengo miedo. Y si tengo miedo, sigo contigo, porque la clave de acompañamiento espiritual es que no te voy a dejar, ¿sí? No hay dolor más grande que tener un sufrimiento profundo y encima soledad. Entonces, ese es nuestro compromiso, no dejar, ¿no? Y lo último es: haré todo lo que pueda para que no sufras. Y ese haré todo lo que pueda, si soy un voluntario, es: estaré pendiente, estaré atento, cuando esté aquí estaré centrado, me formaré, me prepararé, ¿sí? Si soy un médico es lo mismo, haré todo lo que pueda, que esté en mi mano. Si soy una enfermera también. Y si soy un acompañamiento espiritual también. ¿Qué haré? Por ejemplo, me trabajaré a mí mismo, para que cuando yo entre en la habitación mi presencia sea lo que tú necesitas sentir en este momento. Por tanto, cada uno hará todo lo que pueda en su medida, ¿sí? Entonces, hasta aquí los mensajes del acompañamiento espiritual en general, ¿no? Veamos ahora cómo serían estos mensajes para los enfermos que están ahora mismo, por ejemplo, ingresados y aislados con COVID, ¿verdad? Y esto es una experiencia, lo que voy a comentar es con lo que nosotros hemos estado trabajando en la Fundación Sanitaria Mollet, con los mensajes que hemos estado transmitiendo a las familias. Les hemos pedido a las familias, y les pedimos, que transmitan: estamos juntos. Porque si algo le preocupa a un enfermo es no entender dónde está, desorientarse, no comprender que está solo y no saber qué está pasando con la familia, ¿sí? Entonces, un mensaje cuando les llaman por teléfono, cuando hacen videollamadas, cuando les pueden ir a ver, un mensaje de: estamos juntos, la familia estamos juntos, estamos unidos. Esto le da paz al enfermo, ¿sí? Estamos bien, es otra clave importantísima. Estamos bien, no te preocupes, no sufras por nosotros, nosotros estamos bien, ¿sí? Porque los enfermos de COVID, bueno, todos sabemos, tienen dificultades respiratorias muy importantes y eso ya es suficientemente angustioso. Entonces, es importante no añadir más sufrimiento, al contrario, reducirles el sufrimiento emocional y espiritual con este tipo de frases: no sufras por nosotros. Y también decirles: estamos en contacto con tus médicos, con tus enfermeras, estamos al corriente de lo que te está pasando, ¿sí? Tú no te preocupes, tú dedícate a ti, ¿sí? Y nosotros estamos ahí, estamos por ti. Todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque es importante también decirles que sabemos que te están cuidando y procurando que no sufras. Con esto estamos dando un mensaje al paciente de no sufrir, al enfermo, de: no sufras por nosotros, tranquilo, estate por tu proceso y confiamos en las personas que te están tratando para que también ellos puedan estar más tranquilos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces con los enfermos con COVID, claro, ellos están con el teléfono, muchos de ellos. Y cuando reciben llamadas, si la llamada les angustia, no les ayuda con una dificultad respiratoria, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a los mensajes para los enfermos aislados con COVID, ¿no? Y luego traigo esta imagen que, bueno, algo que me explicó hace mucho tiempo una persona y me ayudó mucho. Es aparentemente una Y, pero es mucho más que una Y. Esta es, tal y como yo lo veo, la Y que recorremos en la vida. Es decir, nosotros podemos ir andando por esta base de la Y y llega un momento en el que bien podemos curar la enfermedad o que la enfermedad se haga crónica, vamos por un lado, ¿no?, de la Y, o esa enfermedad ya no tiene curación. Y entonces vamos por el otro lado de la Y. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque es muy importante que sepamos exactamente dónde está el enfermo, en qué situación está, ¿sí? En qué situación de diagnóstico y de pronóstico pueda estar, para saber hasta dónde podemos ayudar a ajustar a esta persona, acompañarla espiritualmente. Y específicamente, ¿por qué lo explico?, ¿no? Porque cuando la persona está en esta Y, pongamos que es el lado derecho, de acercarse al final de su vida y que ya ve que no va a haber curación, llega un momento en el que la persona necesita enfocarse hacia adelante. Aunque el delante sea algo que no sé lo que es, pero necesito enfocarme hacia adelante, porque si miro hacia atrás y veo todo lo que dejo y a todas las personas que dejo, me muero de pena. Y así no puedo conseguir tener paz. Entonces ahí es muy importante que nuestros mensajes sean mensajes que ayuden a la persona a propulsarse hacia adelante,
¿sí? A propulsarse hacia ese proceso de muerte con conciencia y con serenidad. A no intentar agarrarla, ni tan siquiera a veces de buena intención, ¿no? Nos encontramos con personas que le explican al enfermo que ya está muriendo lo que están haciendo. Hoy he ido a ver a mi amiga, papá me ha dicho a mi mamá que no sé qué, me he ido a comprar un coche, estoy con problemas en el trabajo, con mi hermano hemos dicho tal cosa. Todo esto al enfermo que ya está en esta situación, que se está acercando al final, no le ayuda, porque no puede hacer nada respecto a esto. No puede hacer nada, punto 1, y punto 2, le entristece porque los está dejando a todos y no puede ya compartir estas noticias. Entonces, por eso es tan importante que a partir de ese momento, cuando estamos en situación de últimos días, nuestros mensajes sean de este tipo, ¿no? Y promovamos que las familias puedan tener este tipo de mensaje hacia sus enfermos, ¿no? Gracias por todo lo que nos has dado. ¿Sí? Llevaremos dentro lo que nos has enseñado. Todo está perdonado, todo. Te querremos siempre y no te olvidaremos. ¿Sí? Esto es casi, esto sería el umbral, es decir, son los últimos mensajes que decimos que tienen que ver con lo que ha vivido con nosotros para después ya mandar los siguientes mensajes que ahora veremos, que son los de las últimas horas, que son los mensajes de sigue adelante, ¿sí? Y estos son los mensajes, por ejemplo, de las últimas horas. Es hora de marcharte, ¿sí? Déjate dormir, entrégate. Ve, por ejemplo, hacia el amor o ve hacia la paz. Esto es, o sea, en esos momentos cuando la persona está casi ya en un proceso de agonía, enfoquémosle hacia adelante, enfoquémosle hacia aquí, hacia que es hora de marcharse, dejarse dormir, tener paz, que aquí estamos bien. ¿Sí? No intentemos con nuestras conversaciones con la mejor voluntad retener, porque no le ayudamos a conseguir esa paz. Entonces, esta imagen me parece espectacular porque ojalá llegue un momento que podamos despedir así a las personas, ¿no? Porque es como se merecen, realmente honrarlas con, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Es tan bella, ¿no? Y esto es un acompañamiento espiritual por todos, médicos, cirujanos, familia que está detrás, todos, ¿no? Camilleros, enfermeras, todos le hacen este acompañamiento, este honor, ¿no? A esta persona. Y para acabar, pues bueno, esta sería un poco la imagen, ¿no? Que a veces ya he puesto de cómo soy un acompañamiento espiritual cuando el mundo se está disolviendo, cuando mi vida se está disolviendo toda. Y aquí estoy yo, ¿no? Pequeñito, abrazado a alguien que me da paz y en quien me puedo abandonar. Bueno, muchas gracias. Esta es la presentación. Espero no haberte pasado mucho del tiempo. No, muy bien. Gracias, Sara. Gracias por ayudarnos a continuar utilizando la mirada para ver la mirada del otro. Sobre todo es ver aquella mirada de confianza, ¿no? Y pensaba que me has traído la palabra artesanal, ¿no? Este inicio de viaje es el trabajo artesanal que todos y cada uno, si queremos hacerlo bien, lo haremos cuando nos toque, ¿verdad? Bueno, ahora os dejo a los dos y adelante. Gracias. Gracias. Mira, Sara, a mí claro, yo ya conozco tus exposiciones, ¿no? Pero me ha llamado la atención la parte final, porque tal vez es la más nueva, ¿no? La más relacionada con la situación de COVID. Y estas frases últimas que has puesto, y se me ocurre preguntarte, ¿qué receptividad has tenido en las familias a la hora de plantearles utilizar este tipo de frases con su enfermo, ¿no? Porque son frases que ya implican la aceptación por parte de la familia de lo que está sucediendo. Claro. ¿Cómo ha ido esto? Pues la verdad, muy bien, muy bien. Nunca me he encontrado con una familia que me ha hecho yo esto. Bueno, en un caso me lo encontré, solamente en un caso, de un hijo que su padre le había maltratado y venía a despedirse de su padre, que era el que estaba muriendo, ¿no? Y me dijo, no sé si voy a ser capaz de decir esto, ¿no? Pero lo dijo, ¿eh? Dijo, luego al salir me lo comentó. Pero bueno, explicándolo un poco en contexto, ¿no? Claro, cuando ellos llegaban al hospital, yo había ya acordado la hora con ellos y yo les recibía en la entrada del hospital. Y de alguna manera lo que intentaba ayudarles era acompañarles para prepararles para ese momento tan complejo, ¿sí?
Entonces, nos sentábamos o andábamos y íbamos preparando ese momento. Y ellos, la verdad es que, claro, el familiar, la sensación con la que viene a despedirse es de caos. Es de caos, o sea, bastante caos es este contexto de COVID, ¿no? Como para que encima se te esté muriendo alguien realmente importante en tu vida. Entonces venían en estado de caos y encontrar a alguien que les pudiera delimitar un poco, ayudarles a ordenar ese caos, lo agradecían mucho. Lo agradecían mucho porque muchos decían, es que no sé qué decirle, no sé cómo plantearle, ¿qué le digo? ¿Y si me ve llorar? Y le digo que se está muriendo, no le digo que se está muriendo, le hablo de mis hijas, ¿no? Entonces, tener allí unos mensajes claros les ayudaba a estructurarse en ese caos, a no perderse en su propio abismo. ¿Sí? Y la verdad, impresionante, impresionante. Bueno, tengo muchísimas imágenes grabadas, muy valientes estas familias, muy valientes de entrar a decir esto en este contexto, ¿no? Protegidas con los EPIs, con un tiempo, ¿no? Para evitar que se pudieran ellos también contagiar. Pero tengo la imagen grabada de ellos cruzando las puertas, ¿no? y entrando ahí, en esas habitaciones a decir eso, y al salir yo les esperaba y entonces muchas veces era cuando se rompían a llorar y me explicaban pues lo que le habían podido decir, ¿no? Y en algunos casos, porque me decían, no se lo puedo decir con palabras, y yo les decía, pues con la mirada, despídete con la mirada, ¿no? Pero que tú te puedas quedar con la sensación de que te has despedido. Madre. Claro, yo siempre que te escucho, claro, ya habéis oído el tono de mi intervención, ha sido un tono, bueno, reivindicativo, ¿no? Si se lo queréis llamar así. Pero claro, yo te escucho a ti y pienso, claro, pero es que tú eres una isla en medio del océano, porque claro, la situación de tu hospital en el que tú trabajas es la situación de unos pocos hospitales. Pero eso que tú estás haciendo en muchos sitios no lo hace nadie. O la gente no tiene el espacio y las condiciones para poder hacerlo, ¿no? Tal vez habría las personas, pero no tienen el espacio. Tú desde tu observatorio, que puede ser tu hospital, ¿qué visión tienes a nivel global? O sea, ¿tienes inputs de otros sitios donde se está evolucionando? ¿Vamos a mejor? Yo creo que sí, pero ¿a qué velocidad vamos a mejor? ¿Cómo se vive esto desde una posición privilegiada como la tuya y la de tu hospital, que tiene una persona como tú allí puesta, ¿no? Bueno, lo primero es que tú y yo hacemos un super pack, porque tú reivindicas y yo muestro cómo se puede hacer. Y así es un pack completo, ¿no? A ver, lo que me llega a mí es muchísimo interés, cada vez hay muchísimo interés de muchas personas para hacer acompañamiento espiritual, tanto profesionales sanitarios como profesionales no sanitarios, ¿no? Por tanto, es cuestión de tiempo. La sensación que tengo yo es de que si esto se está moviendo y está hirviendo, bueno, es cuestión de tiempo porque no va a parar. Entonces vamos a ir a más, ¿no? Pero vamos a necesitar tiempo porque, bueno, has comentado una cosa antes que creo que es cierta y es que, claro, los hospitales tal y como están pensados y planteados para atender la caída, ¿no? De la dimensión física, que sería la enfermedad, ¿no? o la muerte. Y en algunos casos también, bueno, abrimos la mira a la parte social, ¿no? A través de las trabajadoras sociales. Lo siguiente es esto ya. Lo siguiente es abrir esta mira hacia el acompañamiento emocional y espiritual. Y de hecho, mira, tú me haces la pregunta y yo te comento también una cosa que has dicho que me ha gustado, ¿no? Cuando te dicen ¿qué hace un médico hablando de espiritualidad? ¿No? Y yo preguntaría, ¿y qué hace una antigua abogada hablando de espiritualidad? ¿No? Más rara soy yo que tú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O qué hace una enfermera hablando de espiritualidad, o qué hace un maestro hablando de espiritualidad, o un psicólogo. O sea, si la espiritualidad es una dimensión innata en todos nosotros, que lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos a trabajar desde esa espiritualidad? ¿Por qué en nuestra maleta de profesional, bien sea un médico, bien sea una enfermera, bien sea un auxiliar, bien sea un portaliteras, bien sea un profesor, ¿no? Bien sea un funcionario de prisiones, ¿por qué no vamos a incluir en nuestra maleta la espiritualidad como una herramienta y una dimensión más desde la que podemos acompañar? Sí, y creo que es el gran... Tengo la sensación que la gran puerta de apertura de todo este tema en los hospitales es que se pueda comprender esta dimensión de la espiritualidad como algo innato, ¿sí? Porque en realidad, yo una de las cosas que me sorprendió en el hospital es que cuando las enfermeras y los médicos me daban sus teléfonos privados
y yo leía sus perfiles de WhatsApp, la mayoría tenían mensajes espirituales, ¿no? Hoy nace un nuevo día, ¿no? Mensajes estos de los que se utilizan hoy en día, ¿no? Y yo pensaba, y luego les preguntaba y estaban haciendo yoga, hacían meditación en sus ratos libres, iban a pasear y contemplaban la naturaleza. Entonces, ¿quién no tiene una dimensión espiritual, ¿no? Por tanto, si vamos desarrollando este concepto de una dimensión espiritual innata en todos nosotros, que todos podríamos trabajar también desde aquí, además desde las otras dimensiones, nos abriremos campo suavemente. La gran dificultad es la intangibilidad de los resultados. Eso es así, y es con lo que estamos trabajando, ¿no? En un mundo de hospital donde todo es tangible, un trabajo intangible es más complejo, ¿no? de valorar la eficacia, pero se está haciendo. Se está haciendo. ¿Y tú has visto en los años que llevas en el hospital una evolución en la sensibilidad de los profesionales hacia este tema? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, porque, claro, como llevan tantos años funcionando así, que alguien llore forma parte de la normalidad. Y no es que alguien llore, es que hay muchos enfermos que lloran en los hospitales o no lloran, están en silencio completo, que no sé qué es peor a veces, ¿no? Entonces, poco a poco es como que el radar se ha ido afinando y detectan más momentos de tristeza. Incluso hay profesionales que dicen, es que le está pasando algo porque cuando hablo con él no me mira a los ojos, ¿no? Esto ya es un radar súper fino, ¿no? De que hay un sufrimiento ahí. Entonces, eso está sucediendo, pero claro, a base de ir haciendo formaciones, ir haciendo intervenciones, ¿no? Y ellos van viendo. Y es más, quería comentar, ¿no? Que bajo mi perspectiva y con lo que estamos trabajando, y no solo yo, sino también comentaba el otro día a través de un congreso que se llama del consenso, que se ha hecho a nivel internacional, se está hablando de que esta dimensión espiritual la puedan llevar a cabo cualquier profesional asistencial. ¿Sí? Cualquier profesional asistencial. En casos, por ejemplo, no graves, cuando son casos agudos de sufrimiento, pues se derivaría a un profesional de la atención espiritual, ¿no? Claro, pero esto nos lleva para mí, a uno de los cambios estructurales que se tienen que producir. Es decir, y es el cambio de la formación. Si los profesionales se forman desde esta visión, preparados para este tipo de sistema que hemos dicho, que tiene una finalidad, ¿no? Pues claro, después todo es ir contracorriente, todo es un hándicap, porque se pierde una oportunidad. La capacidad, como tú dices, la tenemos todos. Todos la tenemos. El problema es que es una capacidad que está capada ya desde el primer instante. Y solo algunos profesionales, los que se encuentran con la situación, los que se interesan, los que tienen una experiencia, los que contactan con otros profesionales que les abren los ojos, se dan cuenta de que tienen esa capacidad para desarrollarla. Claro que lo ideal sería que todos tuvieran esta sensibilidad, esta mirada aguda, fina que tú dices, ¿no? Pero para esto hay que empezar a despertarla desde el principio. Y eso requiere un cambio estructural, que es que la formación tiene que empezar a enfocarse de una manera más equilibrada. ¿Sí? No se trata de darle la vuelta, se trata de buscar este equilibrio desde el primer momento, porque si no, es muy complicado cambiar. No sé, yo hago el símil con paliativos, ¿no? Es decir, lo ideal sería que todo profesional, médico, enfermera, del rol que sea, tenga esa mirada paliativa. Y que los especialistas tuviéramos que intervenir en las situaciones complejas, pero que el resto la tuvieran. Pero para que la tengan, se tiene que educar desde el principio, porque la situación está ahí y todos pueden tener esa mirada. Y con la espiritualidad es mucho más rompedor, pero viene a ser algo parecido. O sea, abre la mirada para ver algo que está ahí, que lo tenemos todos, pero además que el enfermo lo necesita. Es que esto no es accesorio, es que lo necesita. ¿Quieres ayudar al enfermo? Pues de lo que te has de convencer es de que para ayudar al enfermo también necesitas esta maleta que tú dices. También la necesitas. Y igual que llevas tus inyectables y llevas tu estetoscopio, pues vas a tener que llevar un pack de formación básica espiritual, porque si no te lo crees, no vas a poder ayudar al enfermo. Esta es un poco la pequeña o gran revolución que se podría producir. Claro, eso lo cambiaría todo.
Sí. Y bueno, yo especificaría algo, estoy totalmente de acuerdo, Joan Carles, y especificaría algo más con respecto a esto de la formación, ¿no? Que una formación estructurada y profunda. O sea, la espiritualidad no puede ser una formación de te enseño gráficos, cuestionarios y estudios científicos. Esto puede ser una parte, pero cuando estamos delante de un enfermo, esto no es una herramienta. Los gráficos no me ayudan a mí a saber qué decirle a una persona que está llorando o a saber estar en silencio a su lado, sintiendo mi silencio y el suyo. Entonces, tiene que haber una espiritualidad, tiene que haber una formación que realmente sería diferente de otro tipo de formaciones porque se necesita una apertura de la profundidad interior de cada uno. Sí, y para mí esto es clave y esto es raro porque no se acostumbran a hacer formaciones de este tipo, pero es que estamos hablando de algo que es intangible y que es profundo y necesitamos acercarnos, aproximarnos a ello desde la profundidad. Sí. Claro, pasa que si por lo menos la gente tiene la capacidad para detectar la necesidad, Claro. entonces cuando Claro. puedes recurrir a quien sabe más que tú. Si ni detectas la necesidad, tampoco recurres a eso. En este sentido, el COVID nos está ayudando. Sí. Porque todos estamos, yo ahora lo estoy viendo, ¿no? Que en realidad este COVID nos está llevando a todos a una situación muy similar a la que viven los enfermos. Todos, aunque estemos en casa y estemos sanos, estamos viviendo en la incertidumbre diaria. No sabemos si el fin de semana que viene continuaremos con el confinamiento perimetral o ya no, por ejemplo, y no tenemos ni idea de qué pasará estas Navidades, por ejemplo, ¿no? Ni si cogeremos el COVID la semana que viene. Entonces, esta incertidumbre nos acerca mucho a la realidad del enfermo, mucha. Y nos está enseñando también a nosotros, nos da nuestra trascendencia, tiene un significado también como evidencia. ¿Y por qué digo esto? Porque para abrir el radar es importante haber sentido algo de lo que está al otro lado. Entonces, si actualmente los profesionales sanitarios, ¿no? Tristemente, porque es duro, muchos de ellos han caído enfermos, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Y algunos incluso han llegado a fallecer en diferentes lugares. Entonces, esto ha acercado la muerte y la enfermedad a un punto muy, muy íntimo para todos, pero para el profesional mucho, porque ya no es una persona a la que acompaño que está en la habitación tumbada. No, es que mañana puedo ser yo la que esté tumbada y mis compañeras me estén atendiendo. Sí, entonces, cuando uno vive algo así, el radar ya empieza a crecer. O sea, se empieza cada vez a ver más lo que es el sufrimiento. Sí. Pero también pienso, volviendo a esto, que la formación debería ser desde la base. En las universidades se debería estar formando en la dimensión espiritual. Cualquier profesional asistencial, aunque no sea sanitario, cualquier profesional que atienda a personas que sufren, debería tener una formación en su dimensión espiritual, para contar con esas herramientas en su maleta. Es que incluso un profesor debería contar con eso, porque hay niños allí que se les mueren sus padres o sus hermanos y tampoco saben qué decirles, ¿no? Pues lo mismo yo creo que desde medicina, desde enfermería, desde psicología, desde la base deberían crecer ya con esa dimensión espiritual, practicándola durante toda la carrera, para salir de allí con las herramientas integradas, porque es que en la dimensión espiritual, cuando estamos delante de la persona, no podemos decirle un momento que voy a mirar qué estudios e investigaciones hay sobre lo que le pasa para volver y explicarle qué posibilidades tenemos. No, esto no existe. Lo que hay es ese encuentro entre esa persona y yo, y esas herramientas o las tengo integradas para acompañar o no las podré buscar en ningún ordenador. No sé si lo compartes conmigo, ¿eh? Yo te soy un poco vehemente, ¿eh? No, claro, pero es cuando he hecho el comentario, ¿no? De que todo proceso asistencial es por encima de todo una relación de ayuda. Y una relación de ayuda es un encuentro entre dos personas. Entonces, claro, sí, se encuentra un profesional con un enfermo, pero si yo consigo que además se encuentre una persona con una persona, es que entonces no tiene nada que ver lo que pasa. Y eso no me priva a mí de mis capacidades como profesional para ayudar al enfermo desde mi rol, el que sea. Pero es que le puedo dar mucho más. Mientras nos limitamos al encuentro entre el profesional que tiene la sabiduría, el conocimiento, etcétera, y el enfermo, estamos, de alguna manera, nos estamos maniatando nuestra capacidad. Es como el tema de la comunicación, del que yo hablo tanto, ¿no? Es un poco lo mismo, es decir, pierdes una capacidad que tienes para ayudar mucho más al enfermo, no de otra manera, integrando lo que sabes, pero ayudarle mucho más. Entendiendo cómo encuentro entre personas es cuando pasan estas cosas, ¿no? Esto que comentas, claro, es que pasan muchas más, pero es que además a ti te convierte en un terapeuta mucho más eficaz.
para conseguir tu objetivo, que esta es la contradicción, es decir, mi objetivo no solo es curar la enfermedad, es curar la enfermedad y mejorar el estado del paciente. Bueno, pues el estado del paciente mejora si estás atento a estas otras dimensiones. Por tanto, si tú quieres tener las mejores herramientas para ayudar a tus pacientes, has de entender que también necesitas esto. Pero no porque sea una moda, sino porque siempre ha estado ahí y lo hemos desatendido durante muchísimos años. Y ahora se está produciendo este despertar. ¿Por qué cada vez que hablamos de espiritualidad se llena la sala? Si siempre pasa igual. Pues porque hay una necesidad, porque esto está ahí. Yo sí que aquí os podría decir que parece, yo me lo estoy inventando, pero ya me diréis, estáis hablando de una manera tan llana y con una profundidad que parece que se viva así en todos los sitios. Y quizás estas serían una de nuestras fragilidades, ¿no? Yo, Sara, empezaría a hablar de espiritualidad en primaria y no en secundaria, sino en infantil, y porque la tenemos todos. Y esto sería quizás lo que nos ayudaría a cambiar un poco. A ver, sitios como este ya nos ayudan a decir que la muerte existe y que es importante hacerle frente, ¿verdad? Pero bueno, yo quería solo hacer, aquí hay, aparte de muchos agradecimientos, hay una pregunta que va a Sara y le dice, la mirada nunca dijo tanto como ahora. Se puede acariciar con la mirada. ¿Otras sugerencias para compensar esta falta de contacto físico? Este abrazo. Espera, lo dejo aquí y digo una o dos más, así os iréis enganchando, ¿no? Dice otra hay un, es más comentario, pero es como una afirmación importante, que quizás es lo que estamos haciendo aquí y que también es bueno porque salen los libros como los que has hecho tú, Juan Carlos. Los resultados del acompañamiento no son medibles. Creo que pueden llegar a ser tangibles si los pacientes y las familias pudiesen concretar su experiencia en alguna manera, de alguna manera que llegue a los responsables asistenciales, ya que muchas veces tienen una vivencia real de paz, de consuelo, y la mejor manera de hacerla llegar al mundo sanitario es poder explicarlo, ¿verdad? Y a ver, aparte de que están muy de acuerdo, dice, hay una pregunta que es para los dos. Soy psicóloga, pero no he trabajado como tal, sino como terapeuta holística. Ahora estoy haciendo la formación en paliaclínicos. En algún momento me gustaría trabajar acompañando al proceso de la muerte. Me da la sensación que es difícil encontrar un lugar legalmente para hacerlo desde mi poca experiencia en el ámbito clínico. ¿Qué pensáis? Después también dice que no todos los profesionales están preparados, pues por esto hablamos de que hay que hacerlo, ¿no? Que hay que preparar, ¿eh? Y dice, la dimensión espiritual es un diálogo y un sentir, creyente o no, que acompaña el hecho de vivir y morir más dignamente y con más humildad. También habla de la necesidad de reconciliarnos con el proceso de nuestra vida y agradecer, sí, bueno, es bonito esto, dice, es esta isla imprescindible en nuestra institución, ¿no, Sara? Y también en la Facultad de Medicina de Cochabamba, Bolivia, hemos iniciado un programa de humanización de la medicina. Gracias a la oportunidades de formación como esta, nos estamos enriqueciendo. Estamos muy agradecidos a los organizadores, expositores y a Montserrat Esquerda que nos invitó. Bueno, ya os dejamos. Gracias. Muy bien.
¿Por dónde empezamos? La primera pregunta era para ti, sobre qué más podemos hacer, ¿no? Aparte de... Sugerencias. La Sí, primera, la de la mirada, era la primera pregunta, ¿no? El primer sí. comentario. Bueno, me ha emocionado lo que ha dicho, no sé quién lo ha dicho, pero qué bonito, porque es verdad que es la mirada, ¿no? La vía de conexión con el alma y con el otro, ¿no? Y es cierto que estamos limitados actualmente. Bueno, ya ni explicamos por teléfono, ¿no? Pero cuando nos acercamos a un enfermo, entiendo que se refiere a un enfermo de COVID, claro, vamos con estas gafas, ¿no? de submarinismo y todo este show. Y yo diría, la mirada la podemos mantener a través de las gafas, igual, porque nos miran, buscan la mirada. Y luego acompañar también desde el silencio. El silencio hace un trabajo impresionante, impresionante. Pero un silencio donde yo me silencio y desde mi silencio puedo acompañar tu silencio, ¿no? Y si ese silencio lo acompañamos de un contacto, aunque sea a través de unos guantes, es muchísimo. Porque ¿no? Porque precisamente lo que más se echan en falta también es ese contacto. Porque con esto de que están contagiados, ¿no? Todos pues tenemos nuestros temores, ¿no? Entonces, allí estas enfermeras, ¿no? Que se sientan, yo le he visto que se sientan a su lado, que les cogen, que les dan la mano, ¿no? Que les tocan la cara, aunque sean protegidas con el EPI, ¿no? Esto es un mundo para esa persona. ¿Sí? Por tanto, yo diría eso, mirada, silencio y contacto. Y si nos atraemos pues a más, pues adelante, ¿no? Pero estas tres cosas seguro. Y una sonrisa también. La risa, esta también es muy importante. La risa acompaña mucho, mucho. Es una de las claves, yo creo, para gestionar el sufrimiento, ¿no? Y está un poco denostada y tiene una importancia impresionante. Yo lo estoy viendo últimamente y estoy sorprendida. Y los enfermos a veces son pero que muy graciosos, aunque estén muy al final, muy al final. Y luego quería comentar una cosa muy rápida, perdona, que has dicho Ana María y ya las demás para ti, Joan Carles. Te ayudo en lo que tú quieras. Quería comentar una cosa, Ana María. Cuando comentabas lo de primaria y secundaria, yo creo que es que es crucial, crucial. O sea, si queremos dejar un regalo a nuestros hijos, de verdad un regalo profundo, no es el dinero, porque el dinero ya lo ganarán con lo que tengan que hacer. Está bien si se lo podemos dejar, ¿no? O la formación, pero dejarles la experiencia de saber vivir las cosas desde la profundidad, desde la serenidad. Esto es el mejor regalo de la vida, porque no va a haber ningún niño que no tenga sufrimiento en esta vida. Entonces, si le podemos dar ese regalo, es increíble, increíble, ¿no? Que vean sus padres, que vean su madre, que vean sus profesores, en las situaciones de pérdidas que hay en el colegio, cómo se gestiona eso desde la serenidad, cómo se sacan las emociones, cómo encuentro un espacio de paz dentro de mí, ¿no? Y cómo desde esa paz siento amor hacia los demás y quiero ayudar a los demás y a dejar un mundo mejor. Esto sería un regalo, bueno, maravilloso. Así que estoy contigo 100%. Sí. Y nosotros nos lo creemos al 100% y estamos entrando en las escuelas y trabajando con los maestros, que es fantástico, de verdad. Claro. Gracias. Hola. Joan Carles. Bueno, Sí. siguiendo con algunos de los comentarios que han ido haciendo, que Ana María nos has apuntado, aunque no sea en orden. A ver, es un hecho que cada vez hay más personas que quieren estar ahí haciendo acompañamiento de alguna manera y que muchas de ellas quieren estar en final de vida, que parece la situación más complicada, ¿no? A ver, nosotros tenemos un termómetro de esto en la fundación, es decir, cada vez no para de llegarnos gente pidiendo la formación para poder hacer acompañamiento en final de vida. Esto hace 20 años era bastante impensable. Personas que sé que, por ejemplo, pagarían por hacer lo que estás haciendo tú, Sara. Y no acaban de encontrar su sitio. Hay quien lo encuentra, pero es que tampoco hay muchos disponibles. O sea, hay esa inquietud por hacer algo distinto. Y personas que se plantean y se han planteado o ya lo han hecho, dejar una carrera profesional determinada, como hiciste tú, y coger un camino muy distinto. Es que esto no es un fenómeno aislado, es un fenómeno cada vez más frecuente. Y bueno, también indica que algo se está moviendo, algo se está cociendo, ¿no? Pero bueno, luego hay que ver cómo se le da el espacio a esta gente dentro de este sistema que, como decía, está pensado para otra cosa. Sobre el tema de la humanización, aprovechando el comentario que hacían de Bolivia, ¿no? Quiero que quede muy claro, es decir, cuando hablamos de humanizar la salud,
no nos estamos refiriendo, por lo menos yo no me refiero, a que es que los que lo están haciendo no lo hagan humanamente. Nos estamos refiriendo a que es una estructura que por sí sola, por ella misma, no favorece esta humanización, porque no favorece estas situaciones de acompañamiento, de presencia, de atención emocional, etcétera, y por tanto la deshumaniza por esto, no porque los profesionales no sean humanos, sino que ellos mismos se ven abocados a una manera de hacer que es la que le quita esa calidez humana a la relación, ¿no? ¿Por qué? Porque se priorizan otras cosas. En ese sentido es cuando hay que cambiar la estructura o modificarla para que pueda haber esa humanización que en realidad siempre ha estado, pero que de alguna manera ha sido arrinconada pues, por la ciencia, por las pruebas, por la eficacia, por la evidencia y todas estas cosas, ¿no? Después había otro comentario que decía, ¿cómo podemos hacer ver a todos estos profesionales que solo se centran en la parte biológica, que existe algo más? Bueno, eso es complicado, ¿eh? Porque es abrir los ojos. Es que es abrir los ojos. Yo lo comparo a cuando tú ves coges una naranja o una esfera y tú ves la parte que tienes delante tuyo, pero no ves lo que hay en el otro lado. Y yo creo que los que tienen esta visión y se empecinan en no salir de esta visión están solo viendo la parte que tienen iluminada, pero no ven lo que está detrás. Pero está. Lo que han de hacer es girarla o poner luz en el otro lado o alguien lo haga, ¿no? No es fácil, porque a veces también es una defensa. En el momento en que abres la dimensión, todo se complica más. La atención es más compleja, por supuesto. Ceñirte a un esquema biológico es mucho más fácil que abrirte a lo emocional, a lo social, a lo familiar, a lo espiritual. Hombre, esto lo complica mucho más, seamos realistas, no estamos aquí explicando cuentos de hadas. Pero por otro lado, lo hace mucho más bonito, lo hace mucho más interesante y sobre todo lo hace mucho más eficaz para ayudar al enfermo y a las familias. Y si me permites, yo añadiría otra cosa, que es, por mi experiencia, trabajando dentro de equipos asistenciales, ayuda a los profesionales, porque ellos también sufren con sus pacientes. Sobre todo cuando estamos hablando de servicios que ven a los pacientes durante años, ¿no? Por ejemplo, servicios de diálisis, servicios donde están observando todo el tema de la insulina, ¿no? Este tipo de medicinas crónicas de tanto tiempo, de enfermedades crónicas de tanto tiempo, cuando estos pacientes empeoran, lo pasan muy mal, los profesionales, muy mal, porque les gustaría poder encontrar una solución y se les han acabado. Entonces ahí el que pueda haber un acompañamiento espiritual al paciente, pero también al profesional, le ayuda, porque a veces ellos mismos no saben ni cómo vamos a plantearle al enfermo que ya no tenemos nada más para él. Entonces ahí poder ayudarle a cómo poder plantearlo, cómo es este enfermo, cómo se lo podrías decir, de qué manera se lo puedes decir, qué le preocupa al enfermo, de lo que deja atrás si se muere, ¿no? Darle esta información y preparar esa conversación para que cuando llegue el médico pueda decir hasta aquí hemos llegado, eso para el profesional es un alivio, es respirar. ¿Sí? Y aparte de atender el sufrimiento que tienen ellos por ver también pues, que se les mueren, claro, enfermos queridos, ¿no? Sí, sí. Claro, es que, a ver, por ejemplo, durante toda esta crisis, que se ha hablado mucho, ¿no? del burnout de los sanitarios, pero el burnout de los sanitarios no solo es porque hayan trabajado mucho, con intensidad, por la sobrecarga que supone ponerse y quitarse los EPIs, por la tensión de si se contagian o porque se les muere gente. Es que también es por cómo gestionar todo esto. Cómo gestionar de repente estar delante de tanto sufrimiento y es que me faltan herramientas para gestionar esto yo. Bueno, yo entiendo que esto es lo que les ha pasado a muchos, ¿no? Entonces, claro, o te blindas, como diciendo, te pones la coraza porque he de sobrevivir, pero en algún momento esto lo vas a tener que abordar. No sé si en vuestro hospital habéis hecho algo en este sentido de apoyo a los profesionales. Sí, hemos creado un proyecto, se llama Support COVID con salud mental y yo también he intervenido para dar apoyo a los profesionales, bien sea de forma individual o de forma grupal, ¿no? Y porque, por ejemplo, ¿no? Uno de los impactos más grandes que tienen los profesionales al principio, cuando se empezaron a cerrar las puertas de los hospitales, ¿no? Era que los enfermos estaban solos. Esto en todos los hospitales. Y esto es durísimo de llevar para un profesional, pero durísimo, porque, bueno, estamos hablando en los momentos más agudos, ¿no? Sobre todo en la primera ola, entraban en las habitaciones y a lo mejor se los encontraban muertos.
y hacía 5 minutos o 10 minutos habían entrado y habían hablado con esa persona. Entonces, y saber que es una responsabilidad inmensa para el profesional. Y en este caso, sobre todo para enfermería, ¿no? Las auxiliares de enfermería, que son los que están transitando esos pasillos, ¿no? Es quiero decir que ahí hay una carga de sufrimiento y de burnout y de fatiga de compasión. De fatiga de compasión. Es así. Y no solamente en mi hospital, a mí me escriben profesionales de otros hospitales y bueno, tela, ¿eh? El sufrimiento que han tenido y bueno, y la carga que está ahí, porque esto no se ha acabado. Entonces, casi no hemos podido descargar lo anterior y estamos aquí, ¿no? Sosteniendo algo que no sabemos cuánto tiempo durará. Es esta incertidumbre que comentábamos antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y se me ocurre otro componente también sobre esto, ¿no? Es decir, los profesionales volvemos al tema de la formación, ¿no? Están educados y formados para solucionar problemas. El ejemplo que has puesto, ¿no? No puedo ya darle una solución al enfermo de diálisis que se me va a marchar, porque ya no da para más, ¿no? Están entrenados para solucionar problemas. Cuando no pueden solucionar problemas, se ven ante un muro. ¿Y ahora qué? Ahora me siento impotente, ¿no? Entonces, claro, creo que también hay que formar en el sentido de decir, bueno, es que no tenemos el control de todo lo que pasa, ni muchísimo menos, por mucho que la ciencia bombo y platillo nos lo repita cada día, no tenemos el control. Ese enfermo que hace 5 minutos has hablado con él y vuelves a entrar y se ha muerto, es que tú no tienes el control sobre lo que pasa ahí dentro. No puedes cargar con esa responsabilidad, con esa culpa, entre comillas. Y esto a los sanitarios nos cuesta mucho, nos cuesta enormemente desprendernos de esto. Cuando algo sale mal, es que he hecho mal, ¿no? Que has hecho mal, no. Es que esto nos pasa por encima, nos está pasando por encima. No se trata de que nadie haga nada mal, ¿no? Pero gestionar esto es algo a lo que estamos poco acostumbrados. Sí, es que lo que está pasando es la vida. La muerte es la vida. Lo que está pasando no es más que la vida. La única diferencia entre la persona que está tumbada y yo es el tiempo. Dame un tiempo y seré yo el que estará allí. Y dame un tiempo más y seré yo el que me estaré muriendo. No hay más. Y ese tiempo puede ser 5 minutos, puede ser salir de casa. ¿No? No lo sabemos. Y esto que comentabas, ¿no? Que es verdad, porque es esto lo que llaman el encarnizamiento terapéutico, ¿no? La sensación de fracaso terapéutico, de no haber podido hacer más. Claro, es que esto se tendría que poder trabajar desde la base, desde el primer año de medicina, desde el primer año de enfermería, porque, o sea, es una cosa que, bueno, esto sí que soy un poco vehemente, la verdad, porque a mí me impacta mucho, mucho que siendo el caso que no hay ningún hospital en el que no muera una persona cada día, pongamos una, siendo el caso, ¿cómo puede ser que no estén formados para ver morir a sus enfermos? ¿Cómo puede ser que la institución, el establishment, ¿no? la estructura formativa, no les prepare para algo que es una realidad diaria en todos los hospitales? Y lo mismo con el tema de las malas noticias, ¿no? O sea, el sector de medicina, bueno, al que tú perteneces, yo lo escucho y me lo comentan y me lo han dicho compañeros míos. De nosotros nadie nos ha enseñado a dar malas noticias. Vamos practicando prueba y error, vemos lo que sale bien, lo que no sale bien y según estas habilidades comunicativas vamos haciendo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, una persona que acaba la carrera, ¿no? Acaba el MIR, está atendiendo a enfermos muy joven sin esa herramienta, sin saber cómo se da una mala noticia, sin saber cómo se atiende el sufrimiento que tú causas a una persona con tus palabras, sin saber cómo gestionar el que se te queda a ti después de haberlo dicho. Esto es como mandar a alguien a la guerra sin fusil, primera línea y sin fusil. Mira, ves allí y haz algo. ¿No? O sea, es que no hay ningún médico que no dé malas noticias cada día. Es que no hay. ¿Cómo puede ser a nivel de hospitales, de agudos? ¿Cómo puede ser que no tengamos esa herramienta? Yo abogo de esto y lo digo mirando la perspectiva del sufrimiento del enfermo, pero también el del profesional, porque a mí me preocupa mucho. Porque si el profesional sufre, se cierra. Y si se cierra, se distancia. Ese es el problema. Nadie les ha enseñado a saber cómo gestionar el sufrimiento que les causa el tener que dar esas noticias, porque no les gusta darlas. Pero como no saben qué hacer con eso que se crea allí, cierran. Y entonces es cuando decimos, es que no conecta, es que es un médico frío, una doctora fría, ¿no? ¿Fría por qué? En su casa no es fría. Con sus amistades, con sus padres no es fría. ¿No? Es que no tiene las herramientas y ha creado una coraza. Y con esa coraza, pues desde ahí no se puede hacer acompañamiento espiritual, claramente.
pero ¿quién? O sea, es el huevo, ¿no? Y la gallina. ¿Por dónde empezamos? Yo empezaría por la base, por la formación desde el año 1, ¿no? Sí, sí. Pero estas son las cosas que deshumanizan la atención, pero la deshumanizan porque los profesionales no tienen las herramientas que han de tener. Volvemos al sistema y a la estructura que se enfoca en la dirección inadecuada, por lo menos incompleta, ¿no? Claro, mi experiencia iniciática en este sentido fue un desastre, porque claro, la primera vez que te encuentras en una situación así y te das cuenta de decir, pero si a mí no me han explicado ni medio minuto, ¿yo qué hago con esto ahora? Entonces, claro que sufres, te sientes inútil, te sientes impotente, le echas la culpa a otros. Bueno, puedes entrar en un círculo del cual lo más probable es que salgas con la coraza puesta. Total. Y así nos va. Porque o eso, o te das cuenta de tus carencias y decides formarte. Pero claro, dices, ostras, llevo X años y de esto no me han explicado nada. Igual que lo que dices de lo de morirse. Bueno, yo como esto lo reivindico día sí día también. Sí, claro. Quiero reivindicar más cosas hoy. Estamos un poco reivindicativos, Ana María. Sí, claro, claro, claro. De hecho, esto ya es toda una reivindicación. De hecho, os están diciendo aquí un poquito, es si hacéis trabajos, investigación cualitativa para poder dar a conocer los beneficios que produce. Y esto realmente se está haciendo ya un poquito, ¿no? Yo voy a hacer la pregunta del millón y mira, ya sé que me vais a reñir, pero tú es igual el uno que el otro. Pero fíjate, Sara lo decía más explícitamente, estas frases para despedir, pero detrás de las frases que decimos cuando acompañamos, especialmente al final de la vida, ¿quién sostiene y cómo hacéis para poder sostener? Porque entiendo que hace ilusión de conocer y acompañar a la gente que muere y cada vez más, pero ¿todos estamos preparados? ¿O cómo podernos preparar? Os enredo, pero un poquito sí que porque no solo una palabra dulce y cariñosa y afectiva estando allí al lado puede ayudar. ¿Cómo haces para no romperte tú, Joan Carles, o tú, Sara? Porque todo esto rompe, ¿no? ¿Verdad? Bueno. ¿Quién? Si no, los dos, os diga. Yo creo que tienes razón, es decir, cuando la gente se quiere, detrás de iniciar un proceso de acompañamiento, aunque sea después de una formación, tiene que haber un continuo proceso de crecimiento personal, porque si no, tienes toda la razón, que si no hay unos cimientos firmes, el que te vas a desmoronar eres tú. Claro, es que esta es la tarea de la vida, ¿no? La tarea de la vida es ir creciendo, ir madurando, porque a medida que tú vayas madurando estarás en mejores condiciones. Es más, esa palabra o esa frase tendrá efectos completamente distintos. Cuando el sustrato que haya debajo de esa frase sea mejor, como el vino, ¿no? Que va mejorando. Y eso es un efecto que yo creo que tanto como Sara, como yo, como todos los que se dedican a esto, lo notas. Que las mismas acciones aparentes, 2 o 3 años después, no tienen los mismos efectos. ¿Por qué? Porque es que tú no eres el mismo. Entonces, no es la frase, es el sustrato que hay debajo. Es lo que se transmite a través de manera también intangible en lo que tú llevas dentro. Y lo que tú llevas dentro es lo que dices a través de cómo te comunicas. Que se plasma en esa frase, pero no es la frase. Es que ya te puedes imaginar a Sara diciéndoles esto y claro, es que es magia pura, ¿no? No es cuestión de decir, mira, dices esta frase y ya está todo arreglado. No. Ni hablar. Es quién la dice y desde dónde la dice, ¿no? Claro, yo, bueno, un poco lo mismo que dice Joan Carlos, comparto completamente. Es un tema del crecimiento personal, ¿no? Y si el acompañamiento espiritual es aportar serenidad, la pregunta es, ¿yo me aporto serenidad a mí misma o a mí mismo en mis propios procesos? O sea, sé transitar mis propios procesos porque yo solamente puedo acompañar a alguien a transitar hasta donde yo he llegado. ¿Sí? Si yo mis duelos y miro todo lo que he perdido en mi vida, ¿no? Personas, proyectos, expectativas, los dejo siempre en el punto de la tristeza,
y me quedo allí, cada vez que pienso en eso estoy triste, ¿cómo voy a poder acompañar a alguien que está triste e intentar transmitirle paz si yo me quedo en el mismo sitio que él? ¿No? Entonces ahí es el proceso personal de ir evolucionando esos duelos, ¿no? Esto es una cosa, el crecimiento. Y luego la otra es, que has dicho antes, ¿no? ¿Cómo descargo? ¿Verdad? Porque es cierto lo que has dicho. Al final, cuando trabajas muchas horas rodeadas de personas con un sufrimiento importante, muy importante, ¿qué hago yo con todo esto? Porque yo soy humana y estamos ahí sentados, ¿no? Y nos está llegando, ¿no? Y muchas veces lo comento, yo uno de los lloros que más me llega es el lloro de un enfermo con ELA, por ejemplo, porque está totalmente consciente, pero no puede ni emitir el sonido de llorar. Solo puede hacer una mueca y con esa mueca ir cayéndole lágrimas que tampoco se puede tocar para enjuagar. Entonces, ¿cómo sostienes eso? Si dura una hora, por ejemplo, ¿no? O media hora. Y ahí pues también cada uno encontrar nuestras herramientas para descargar, para poder separar. No cerrar y poner una coraza. La clave es esta. La clave es el equilibrio, no poner una coraza, pero poder descargar sin perder mi capacidad de ternura hacia el otro, sin romper el vínculo y la relación con el otro, ¿no? Y bueno, yo siempre explico la anécdota de que cuando empecé con todo esto, precisamente acompañaba a una enferma como voluntaria. Yo era una enferma con ELA, precisamente con los hijos de la misma edad que los míos, ¿no? Y ella estaba muriendo, estaba muy al final. Yo salía rota. O sea, porque, bueno, con una admiración inmensa hacia ella, pero rota de tristeza, hasta que un día llegué a mi casa y una hija mía que tengo yo, que tiene los pies totalmente en el suelo, me dijo, mira mamá, me parece muy bien que tú quieras ayudar a los demás. A todos nos parece fantástico, pero tú cuando llegas a casa tienes que ser madre. No puedes llegar llorando, tienes que ponerte a hacer cena, hablar con nosotros, ayudarnos con los deberes y no puedes llegar así, ¿no? Y aquello para mí fue una constatación de no lo estás haciendo bien, te estás rompiendo y aparte tienes que valorar hasta dónde puedes llegar, ¿sí? A partir de ese día empecé a cambiar la perspectiva y, por ejemplo, no sé si a Joan Carles le pasa, voy a decir algo un poco loco, pero a mí me pasa cuando acompaño a un enfermo terminal al que quiero mucho, que pasa a menudo, y me voy a casa, muchas veces me pongo la música a tope en el coche y estoy bailando en el coche, porque para mí es como un canto a la vida de la vida sigue, bailo por ti y por ti que te estás muriendo y por mí y por todo lo que hay en esta vida, ¿no? Para mí es una manera, pero cada uno encuentra su solución, ¿no? Igual que hacer meditación cada día, ¿eh? Pero hay muchas herramientas, pero sí que hay que encontrar herramientas para descargar todo eso que estoy cargando, para no llevármelo, porque si no sí que entraría en una fatiga de compasión muy rápidamente. Y otra herramienta es cuantificar hasta dónde soy capaz de sostener de sufrimiento. 1 hora de lloro, 2 horas, ¿cuántas personas puedo ver antes de que yo empiece a sufrir porque ya no lo puedo aguantar más? Y respetarme por delante de todo, porque la única herramienta que hay en el acompañamiento espiritual soy yo mismo. No hay más. No hay más maletas, no hay ordenadores, no hay nada, ni papeles, soy yo. Entonces, si yo no estoy 100%, no hay acompañamiento espiritual. Hay 2 personas juntas, pero no es un verdadero acompañamiento espiritual. Gracias. ¿Quieres añadir algo, Joan Carles? No, yo Sí. creo que ya... Bueno, lo que decía se me ocurría aquella frase de Henry Nouwen, ¿no? De que nadie puede acompañar en el desierto a un hombre si no ha estado antes en él. Y eso pasa porque tú te trabajes personalmente y pasa porque te conozcas para saber cuáles son tus límites y para saber qué cosas, qué mecanismos tienes de compensación para sobrellevar ese sufrimiento que te llevas, ¿no? Sí, y una cosa que añadir, porque cuando a veces comento esto me preguntan, pero ¿cómo voy a acompañar a alguien a morir si yo no me estoy muriendo? ¿No? O sea, con esto que decía de Henry Nouwen, ¿no? Este recorrido yo no lo he hecho de momento, ¿no? Pero sí puedes haber hecho un recorrido por la tristeza o por la rabia de cosas que te han pasado, ¿no? Ese recorrido sí, y al final la persona que muere es verdad, está llorando porque está muriendo, pero está llorando y yo sé lo que son las lágrimas porque lo he vivido, ¿no? Y sé lo que es a lo mejor estar llorando y ni darme cuenta que estoy llorando. Si nosotros hemos vivido todo eso, cuando a alguien le pasa eso delante nuestro, bien sea porque se está muriendo o porque se ha separado, nosotros ese sufrimiento lo conocemos esa tristeza. Y ahí sí podemos acompañar. Sí he podido sostener la mía, claro. Claro. Me recuerdan que alguien, no hace mucho tiempo, estuvo haciendo la tesis doctoral sobre
cómo los estudiantes de medicina de la Universidad de Lleida afrontaban la muerte y el morir. Quizás sería bueno hacer una releída sobre esto, porque no creo que la Universidad de Lleida sea diferente de las otras universidades, que realmente depende quizás muchas veces del profesor que está delante tuyo y que con él trabajas, pero que realmente las universidades adolecen de de este acompañar en el sufrir y de este creer que solo podemos acompañar al enfermo desde la medicina, y la mejor medicina tiene que estar compensada con la otra medicina, ¿verdad? La medicina del alma. La medicina del alma, sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Sí. Pues ya veréis, bueno, ya os lo decimos, muchos agradecimientos. La gente pienso que ha tenido un ratito quizás para expandir su alma y encontrar aquel ratito que nos descansa también, ¿no? Queremos agradeceros profundamente vuestra aportación, tanto Joan Carles como tú, Sara, gracias. Y os queremos decir que el próximo jueves hablaremos del duelo en la infancia y en la adolescencia, con un elenco no menor ni superior, igual al de todos los que hemos tenido, con Consuelo Santamaría y con Montserrat Esquerda. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.